Las enseñanzas de Don Juan, una obra de Carlos Castaneda. Primera parte, las enseñanzas. Las notas sobre mi primera sesión con Don Juan están fechadas el 23 de junio de 1961. En esa ocasión principiaron las enseñanzas. Yo había visto a Don Juan varias veces antes, únicamente en calidad de observador. En una oportunidad le había pedido instruirme sobre el peyote. Siempre hacía caso omiso de mi petición, pero jamás rechazaba de plano el tema y yo interpretaba sus titubeos como una posibilidad de que rogándole más podría inclinarse a hablar de sus conocimientos. En esta sesión inicial me dio a entender claramente que podría tener en cuenta mi petición siempre y cuando yo poseyera claridad de mente y propósito con respecto a lo que le había preguntado. Me era imposible sucumbir a cumplir tal condición, pues yo solo le había pedido en la enseñanza sobre el peyote como medio de establecer con él un lazo de comunicación. Pensé que su familiaridad con el tema podía predisponerlo a estar más abierto y más dispuesto a hablar, permitiéndome así el ingreso en su conocimiento de las propiedades de las plantas. Sin embargo, él había tomado mi petición en sentido literal y le preocupaba mi propósito de desear aprender sobre el peyote. Viernes 23 de junio 1961. ¿Me va usted a enseñar, don Juan? ¿Por qué quieres emprender un aprendizaje así? Quiero de veras que me enseñe usted lo que se hace con el peyote. ¿No es buena razón nada más que querer saber? No, debes buscar en tu corazón y descubrir por qué un joven como tú quiere emprender tamaña tarea de aprendizaje. ¿Por qué aprendió usted, don Juan? ¿Por qué preguntas eso? Quizá los dos tenemos las mismas razones. Lo dudo. Yo soy indio. No andamos por los mismos caminos. Mi única razón es que quiero aprender, solo por saber. Pero le aseguro, don Juan, que mis intenciones no son malas. Te creo, te he fumado. Como dice, no importa ya, conozco tus intenciones. ¿Quiere usted decir que vio a través de mí? Puedes decirlo así. Entonces, ¿me enseñará? No. ¿Porque no soy indio? No. Porque no conoces tu corazón. Lo importante es que sepas exactamente por qué quieres comprometerte. Aprender los asuntos del mezcalito es un acto de lo más serio. Si fueras indio, tu solo deseo sería suficiente. Muy pocos indios tienen ese deseo. Domingo 25 de junio 1961. Me quedé con don Juan toda la tarde del viernes. Iba a marcharme a eso de las 7 p.m. Estábamos sentados en el zaguán de su casa
y yo resolví preguntarle una vez más acerca de la enseñanza. Era casi una pregunta de rutina y esperaba que él volviese a negarse. Le pregunté si había alguna forma de aceptar mi solo deseo de saber, como si yo fuera indio. Tardó un rato, tardó un rato largo en responder. Me sentí obligado a quedarme, porque don Juan parecía estar tratando de decir algo. Finalmente me dijo que había una forma y procedió a delinear un problema. Señaló que yo estaba muy cansado sentado en el suelo y que lo adecuado era hallar un sitio en el suelo donde pudiera sentarme sin fatiga. Yo tenía las rodillas contra el pecho y los brazos enlazados en torno a las pantorrillas. Cuando don Juan dijo que yo estaba cansado, advertí que me dolía la espalda y me hallaba casi exhausto. Esperé su explicación con respecto a lo de un sitio, pero don Juan no hizo ningún intento abierto de aclarar el punto. Pensé que acaso quería indicarme cambiar de posición, de modo que me levanté y fui a sentarme más cerca de él. Don Juan protestó por mi movimiento y recalcó claramente que un sitio significaba un lugar donde uno podía sentirse feliz y fuerte de manera natural. Palmeó el lugar donde se hallaba sentado y dijo que ese era un sitio, añadiendo que me había puesto una adivinanza. Yo debía resolverla solo y sin más deliberación. Lo que él había planteado como un problema que ha de ser resuelto era ciertamente una adivinanza. Yo no tenía idea de cómo empezar, ni idea de lo que él tenía en mente. Varias veces pedí una pista, o al menos un indicio, sobre cómo proceder a la localización de un punto donde me sintiera feliz y fuerte. Insistí y argumenté que no tenía la menor idea de qué quería decir él en realidad, porque no me era posible concebir el problema. Él me sugirió caminar por el zaguán hasta hallar el sitio. Me levanté y empecé a recorrer el suelo. Me sentí ridículo y fui a sentarme frente a don Juan. Él se enojó mucho conmigo y me acusó de no escuchar, diciendo que acaso no quisiera aprender. Tras un rato se calmó y me explicó que no cualquier lugar era bueno para sentarse o aprender. Tras un rato se calmó y me explicó que no cualquier lugar era bueno para sentarme o para estar en él, y que dentro de los confines del zaguán había un único sitio donde yo podía estar en las mejores condiciones. Mi tarea consistía en distinguirlo entre todos los demás lugares. La norma general era sentir todos los sitios posibles a mi alcance hasta determinar sin lugar a dudas cuál era el sitio correspondiente. Arguí que si bien el zaguán no era demasiado grande, 3.5 por 2.5 metros, el número de sitios posibles era avasallador, que requeriría un tiempo muy largo para probarlos todos, y que como él no especificaba el tamaño del sitio, las posibilidades podían ser infinitas. Mis argumentos resultaron fútiles. Don Juan se puso en pie y con mucha severidad
Me advirtió que resolver el problema tal vez requiriera días, pero de no resolverlo daba igual que me marchara, porque él no tendría nada que decirme. Recalcó que él sabía dónde era mi sitio y que por tanto yo no podría mentirle. Dijo que solo en esta forma le sería posible aceptar como razón válida mi deseo de aprender los asuntos del mezcalito. Añadió que nada en este mundo era un regalo. Todo cuanto hubiera que aprender debía aprenderse por el camino difícil. Dio vuelta a la casa para ir a orinar en el chaparral. De regreso entró directamente en su casa por la parte trasera. Pensé que la misión de hallar el puesto sitio de felicidad era su propio modo de deshacerse de mí. Pero me levanté y empecé a pasear de un lado a otro. El cielo estaba claro. Podía ver cuánto había en el zaguán y sus inmediaciones. Debí de caminar una hora o más, pero no ocurrió nada que revelase la ubicación del sitio. Me cansé de andar y tomé asiento. Tras unos cuantos minutos me senté en otro lugar y luego en otro hasta cubrir todo el piso en una forma semisistemática. Deliberadamente procuraba sentir diferencias entre lugares, pero carecía de criterio para la diferenciación. Sentí que estaba perdiendo el tiempo, pero me quedé. Mi racionalización fue que había venido de lejos solo para ver a don Juan y en realidad no tenía otra cosa que hacer. Me acosté de espalda, Me acosté de espaldas y puse las manos bajo la cabeza a manera de almohada. Luego rodé y permanecí un rato sobre mi estómago. Repetí este proceso rodando por todo el piso. Por primera vez me pareció haber tropezado con un vago criterio. Sentía más calor acostado de espaldas. Rodé nuevamente, ahora en dirección contraria, y otra vez cubrí el largo del piso, yaciendo boca abajo en los sitios donde estuve boca arriba en mi primera gira rodante. Experimenté las mismas sensaciones de tibieza y frío según la postura, pero no diferencia entre los sitios. Entonces se me ocurrió una idea que creí brillante: el sitio de don Juan. Me senté allí y luego me acosté, boca abajo al principio y después de espalda. Pero el lugar era igual a los otros. Me levanté, estaba harto. Quería despedirme de don Juan, pero no me atreví a despertarlo. Miré mi reloj, eran las 2 de la mañana. Había estado rodando durante 6 horas. En ese momento don Juan salió y rodeó la casa para ir al chaparral. Regresó y se detuvo junto a la puerta. Me sentía completamente abatido y quise decirle algo desagradable y marcharme, pero me di cuenta de que no era culpa suya. Yo mismo había querido prestarme a todas estas tonterías. Le declaré mi fracaso. Llevaba toda la noche rodando en el suelo como un idiota y aún no podía hallar pies ni cabeza a la adivinanza. Don Juan rió y dijo que eso no lo sorprendía porque yo no había procedido correctamente, no había usado los ojos. Eso era cierto, pero yo estaba muy seguro de que él me había indicado sentir la diferencia.
Señalé esto y él arguyó que es posible sentir con los ojos cuando no están mirando de lleno las cosas. En mi propio caso, dijo, no tenía yo otro medio de resolver el problema que usar cuanto tenía, mis ojos. Entró en la casa. Tuve la certeza de que me había observado. No tenía, pensé, otra forma de saber que yo no había estado usando los ojos. Empecé a rodar de nuevo porque ese era el procedimiento más cómodo. Esta vez, sin embargo, apoyé la barbilla en las manos y miré cada detalle. Tras un intervalo, cambió la oscuridad en torno mío mientras enfocaba el punto directamente frente a mí. Toda la zona periférica de mi campo de visión adquirió una coloración brillante, un amarillo verdoso homogéneo. El efecto fue pasmoso. Mantuve los ojos fijos en el punto frente a mí y empecé a reptar de lado, boca abajo, trecho por trecho. De pronto, en un punto cercano a la mitad del piso, advertí otro cambio de color. En un sitio a mi derecha, aún en la periferia de mi campo de visión, el amarillo verdoso se hacía intensamente púrpura. Concentré allí la atención. El púrpura se desvaneció en un color pálido, pero brillante todavía, que permaneció estable mientras detuve en él mi atención. Marqué el sitio con mi chaqueta y llamé a don Juan. Salió al zaguán. Yo estaba realmente excitado. Había visto claramente el cambio de matices. Don Juan no pareció impresionarse, pero me indicó sentarme en el sitio e informarle de qué clase de sensación era aquella. Tomé asiento y luego me tendí de espaldas. En pie junto a mí, don Juan preguntó repetidamente cómo me sentía, pero yo no experimenté nada diferente. Durante unos 15 minutos traté de sentir o ver una diferencia, mientras don Juan aguardaba paciente junto a mí. Me sentí fastidiado. Tenía un sabor metálico en la boca. De un momento a otro me dolía la cabeza. Estaba a punto de vomitar. La idea de mis esfuerzos absurdos me irritaba hasta la furia. Me levanté. Don Juan debió notar mi profunda amargura. No rió. Dijo con mucha seriedad que si quería yo aprender debía ser inflexible conmigo mismo. Solo una opción me estaba abierta. Dijo, renunciar y marcharme, acaso en el cual jamás aprendería o resolver la adivinanza. Entró de nuevo. Yo quería irme en el acto, pero me hallaba demasiado cansado para conducir. Además, el percibir los colores había sido tan asombroso que yo no vacilaba en considerar aquello como un criterio de algún tipo y acaso pudieran percibirse otros cambios. De cualquier modo, era demasiado tarde para irme. Me senté, estiré las piernas hacia atrás y volví a comenzar desde el principio. Durante esta ronda atravesé rápidamente cada lugar, pasando por el sitio de don Juan hasta el final del piso y luego viré para cubrir el lado exterior. Al llegar al centro advertí que otro cambio de coloración estaba ocurriendo de nuevo en el borde de mi campo de visión. El color verdoso pálido percibido
por en toda el área se convertía en cierto sitio a mi derecha en un verdigris nítido. Permaneció un momento y luego me metamorfoseó súbitamente en otro matiz fijo, distinto del que yo había percibido antes. Me quité un zapato para marcar el punto y seguí rodando hasta cubrir el suelo en todas las direcciones posibles. No hubo ningún otro cambio de coloración. Volví al punto indicado por mi zapato y lo examiné. Quedaba a 1,5 metros o poco más del sitio indicado por mi chaqueta, aproximadamente en dirección sureste. Había una piedra grande junto a él. Estuve tendido allí un buen rato, tratando de descubrir pistas, observando cada detalle, pero no sentí nada diferente. Decidí probar el otro sitio. Rápidamente giré sobre mis rodillas y estaba a punto de acostarme en la chaqueta cuando sentí una aprensión insólita. Era más bien como la sensación física de que algo empujaba mi estómago. Me levanté de un salto, retrocediendo con el mismo impulso. El cabello de mi nuca se erizó, mis piernas se habían arqueado ligeramente, mi tronco estaba echado hacia adelante y mis brazos se proyectaban rígidamente frente a mí, con los dedos contraídos como garras. Advertí la extraña postura y mi sobresalto aumentó. Retrocediendo involuntariamente tomé asiento en la piedra junto a mi zapato. De allí me dejé resbalar al suelo. Intenté aclarar qué cosa había podido ocurrir para producirme tal susto. Pensé que debía haber sido mi fatiga. Ya casi era de día. Me sentí ridículo y confuso. Sin embargo, no tenía modo de explicar qué cosa me asustó, ni había descubierto lo que deseaba don Juan. Resolví hacer un último intento. Me levanté, me acerqué despacio al lugar marcado por mi chaqueta y de nuevo sentí la misma aprehensión. Esta vez hice un vigoroso esfuerzo por dominarme. Tomé asiento y luego me arrodillé para tenderme boca abajo, pero no pude acostarme pese a mi voluntad. Puse las manos en el suelo. Mi aliento se aceleró, se me revolvió el estómago. Tuve una clara sensación de pánico y luché por no salir corriendo. Pensé que tal vez don Juan me vigilaba. Lentamente repté de regreso al otro sitio y apoyé la espalda contra la piedra. Quería descansar un rato para poner en orden mis ideas, pero me quedé dormido. Oí a don Juan hablar y reír por encima de mi cabeza. Desperté. Hallaste el sitio, dijo. Al principio no entendí, pero él me aseguró de nuevo que el lugar donde me hallaba, donde me había quedado dormido, era el sitio en cuestión. Una vez más preguntó qué sentía allí sentado. Le dije que en realidad no advertía ninguna diferencia. Me pidió comparar mis sensaciones en aquel momento con lo que había sentido al yacer en el otro sitio. Por vez primera se me ocurrió conscientemente que me era imposible explicar mi aprehensión de la noche anterior. Don Juan me instó con una especie de actitud de reto a sentarme en el otro sitio. Por algún motivo inexplicable, yo tenía miedo a ese lugar y no me senté en él.
Don Juan aseveró que solo un tonto podía dejar de ver la diferencia. Le pregunté si cada uno de los dos lugares tenía un nombre especial. Dijo que el bueno se llamaba el sitio y el malo el enemigo. Dijo que estos dos lugares eran la clave del bienestar de un hombre, especialmente si buscaba conocimiento. El mero acto de sentarse en el sitio propio creaba fuerza superior. En cambio, el enemigo debilitaba e incluso podía causar la muerte. Dijo que yo había repuesto mi energía dispendiada la noche anterior, echando una siesta en mi sitio. También dijo que los colores percibidos por mí en asociación con cada sitio específico tenían el mismo efecto general de dar fuerza o de reducirla. Le pregunté si existían para mí otros sitios como los dos que había hallado y cómo debería hacer para localizarlos. Dijo que muchos lugares en el mundo serían comparables a esos dos y que la mejor manera de hallarlos era determinar sus colores respectivos. Yo no sabía a ciencia cierta si había resuelto el problema o no. De hecho, ni siquiera me hallaba convencido de que hubiese habido algún problema. No podía dejar de sentir que la experiencia era totalmente forzada y arbitraria. Estaba seguro de que don Juan me había observado toda la noche para luego seguirme la corriente diciendo que el sitio donde me quedara dormido era el buscado. Sin embargo, no veía yo motivo lógico de tal acción y cuando me retó a sentarme en el otro sitio, no pude hacerlo. Había una extraña separación entre mi experiencia pragmática de temer al otro sitio y mis consideraciones racionales sobre todo el episodio. Don Juan, en cambio, se hallaba muy seguro de que yo había triunfado y actuado en concordancia con mi éxito. Me hizo saber que iba a instruirme con respecto al peyote. Me pediste que te enseñara los asuntos del mezcalito, dijo. Yo quería ver si tenías espinazo como para conocerlo cara a cara. Mezcalito no es chiste. Debes ser dueño de tus recursos. Ahora sé que puedo aceptar tu solo deseo como una buena razón para aprender. ¿De veras va usted a enseñarme los asuntos del peyote? Prefiero llamarlo mezcalito. Haz tú lo mismo. ¿Cuándo va usted a empezar? No es tan sencillo. Primero debes estar listo. Creo que estoy listo. Esto no es un chiste. Debes esperar hasta que no haya duda y entonces lo conocerás. ¿Tengo que prepararme? No, nada más tienes que esperar. A lo mejor te olvidas de todo el asunto después de un tiempo. Te cansas rápidamente. Anoche estabas a punto de irte a tu casa. Apenas se te puso difícil. Mezcalito pide una intención muy seria. Lunes 7 de agosto 1961. Llegué a la casa de don Juan en Arizona la noche del viernes, a eso de las 7. Otros 5 indios estaban sentados con él en el zaguán de su casa. Los saludé y tomé asiento esperando que alguien dijera algo. Tras un silencio formal, uno de los hombres se levantó, vino a mí y dijo: Buenas noches. Me levanté y respondí: Buenas noches. Entonces todos los otros se pusieron de pie y se acercaron y todos murmuramos buenas noches y nos dimos la mano, tocando apenas las
puntas de los dedos del otro, o bien sosteniendo la mano un instante y luego dejándola caer con brusquedad. Todos nos sentamos de nuevo. Parecían algo tímidos, sin saber qué decir, aunque todos hablaban español. Como a las 7:30 todos se levantaron de repente y fueron hacia la parte trasera de la casa. Nadie había pronunciado palabra en largo rato. Don Juan me hizo seña de seguirlos y todos subimos a una camioneta de carga estacionada allí. Yo iba en la parte trasera con don Juan y dos hombres más jóvenes. No había cojines ni bancas y el piso de metal resultó dolorosamente duro, sobre todo cuando dejamos la carretera y nos metimos en un camino de tierra. Don Juan susurró que íbamos a la casa de un amigo suyo, quien tenía 7 mezcalitos para mí. ¿Usted no tiene, don Juan?, le pregunté. Sí, pero no te los puedo ofrecer. Verás, otra gente tiene que hacerlo. ¿Puede usted decirme por qué? A lo mejor él no te ve con agrado y no le caes bien, y entonces nunca podrás conocerlo con afecto como debe ser, y nuestra amistad quedará rota. ¿Por qué no iba yo a caerle bien? Nunca le he hecho nada. No tienes que hacer nada para caer bien o mal. O te acepta o te tira de lado. Pero si no me acepta, ¿hay algo que pueda yo hacer para caerle bien? Los otros dos hombres parecieron haber oído mi pregunta y rieron. No, no se me ocurre nada que pueda uno hacer, dijo don Juan. Volvió la cara a un lado y ya no pude hablarle. Debimos haber viajado al menos una hora antes de detenernos frente a una casa pequeña. Estaba bastante oscuro, y una vez que el conductor hubo apagado los faros, yo apenas discernía el contorno vago del edificio. Una mujer joven mexicana, a juzgar por la inflexión de su voz, le gritaba a un perro para hacerlo cesar sus ladridos. Bajamos de la camioneta y entramos en la casa. Los hombres murmuraban buenas noches al pasar junto a la mujer. Ella respondía y continuaba gritándole al perro. La habitación era amplia y contenía pilas de objetos diversos. La luz opaca de un foco eléctrico muy pequeño hacía la escena bastante lóbrega. Reclinadas contra la pared había varias sillas con patas rotas y asientos hundidos. Tres de los hombres se instalaron en un sofá, el mueble más grande del aposento. Era muy viejo y se había vencido hasta el piso. A la luz indistinta parecía rojo y sucio. Los demás ocupamos sillas. Estuvimos largo rato sentados en silencio. De pronto uno de los hombres se levantó y fue a otro cuarto. Tendría 50 y tantos años. Era moreno, alto y fornido. Regresó al momento con un frasco de café. Quitó la tapa y me lo dio. Dentro había 7 cosas de aspecto raro. Variaban en tamaño y consistencia. Algunas eran casi redondas, otras alargadas. Se sentían al tacto como pulpa de la castaña o la superficie del corcho. Su color parduzco las hacía asemejar cáscaras de nuez duras y secas. Las manipulé frotándola durante un buen rato. Esto se masca, dijo don Juan en un susurro.
Solo cuando habló me di cuenta de que se había sentado junto a mí. Miré a los otros hombres, pero ninguno me miraba. Estaban hablando entre sí en voz muy baja. Fue un momento de indecisión y temor agudos. Me sentí casi incapaz de dominarme. Tengo que ir al retrete, le dije. Voy afuera a dar una vuelta. Don Juan me entregó el frasco de café y yo puse dentro los botones del peyote. Iba a salir de la habitación cuando el hombre que me había dado el frasco se levantó, se me acercó y dijo que tenía un excusado en el otro cuarto. El excusado estaba casi contra la puerta. Junto a esta, casi tocándolo, había una cama grande que llenaba más de la mitad del aposento. La mujer estaba durmiendo allí. Permanecí un rato inmóvil junto a la puerta. Cuando regresé a la habitación donde estaban los hombres, el dueño de la casa me habló en inglés. Don Juan, dice usted, es de Sudamérica. ¿Hay mezcal allí? Le dije que nunca había oído siquiera hablar de él. Parecían interesados en Sudamérica y hablamos de los indios durante un rato. Luego uno de los hombres me preguntó por qué quería comer peyote. Le dije que quería saber cómo era. Todos rieron con timidez. Don Juan me urgió suavemente. Masca, masca. Mis manos se hallaban húmedas y mi estómago se contraía. El frasco con los botones de peyote estaba en el piso junto a la silla. Me agaché, tomé al azar un botón y lo puse en mi boca. Tenía un sabor rancio. Lo partí en dos con los dientes y empecé a mascar uno de los trozos. Sentí un amargor fuerte, acerbo. En un momento toda mi boca quedó adormecida. El amargor crecía conforme yo mascaba, provocando un increíble fluir de saliva. Sentía las encías y el interior de la boca como si hubiera comido carne o pescados salados y secos, que parecen forzar a masticar más. Tras un rato masqué el otro pedazo. Mi boca estaba tan entumecida que ya no pude sentir el amargor. El botón del peyote era un haz de hebras, como la parte fibrosa de una naranja o como caña de azúcar, y yo no sabía si tragarlo o escupirlo. En ese momento el dueño de la casa se puso de pie e invitó a todos a salir al zaguán. Salimos y nos sentamos en la oscuridad. Afuera se estaba bastante cómodo y el anfitrión sacó una botella de tequila. Los hombres se hallaban sentados en fila con la espalda contra la pared. Yo ocupaba el extremo derecho de la línea. Don Juan, instalado junto a mí, puso entre mis piernas el frasco con los botones del peyote. Luego me pasó la botella que circulaba a lo largo de la línea y me dijo que tomara algo de tequila para quitarme el sabor amargo. Escupí las hebras del primer botón y tomé un sorbo. Me dijo que no lo tragara, que solo me enjuagara la boca para detener la saliva. No sirvió de gran cosa para la saliva, pero sí ayudó a disipar un poco el sabor amargo. Don Juan me dio un trozo de albaricoque seco, o quizás era un higo seco. No podía verlo en la oscuridad ni percibir el sabor, y me dijo que lo mascara detenida y lentamente, sin prisa.
Tuve dificultad para tragarlo. Parecía que no quisiera bajar. Tras una pausa corta, la botella dio otra vuelta. Don Juan me entregó un pedazo de carne seca, quebradiza. Le dije que no tenía ganas de comer. Esto no es comer, dijo con firmeza. El ciclo se repitió 6 veces. Recuerdo que había mascado 6 botones de peyote cuando la conversación se puso muy animada, aunque yo no lograba distinguir qué idioma se estaba hablando. El tema de la conversación en la que todo mundo participaba era muy interesante y procuré escuchar con cuidado para poder intervenir, pero al hacer el intento de hablar me di cuenta de que no podía. Las palabras se desplazaban sin objeto en mi mente. Reclinando la espalda contra la pared, escuché lo que decían los hombres. Hablaban en italiano y repetían continuamente una frase sobre la estupidez de los tiburones. El tema me pareció lógico y coherente. Yo había dicho antes a don Juan que los primeros españoles llamaron al río Colorado en Arizona el río de los tizones, y alguien escribió o leyó mal tizones, y el río se llamó de los tiburones. Me hallaba seguro de que discutían esa anécdota, pero nunca se me ocurrió pensar que ninguno de ellos sabía italiano. Tenían un deseo muy fuerte de vomitar, pero no recuerdo el acto en sí. Pregunté si alguien me traería un vaso de agua. Experimenté una sed insoportable. Don Juan trajo una cacerola grande, la puso en el suelo junto a la pared. También trajo una taza o lata pequeña, la llenó en la cacerola y me dio, y dijo que yo no podía beber, solo debía refrescarme la boca. El agua parecía extrañamente brillante, reluciente como barniz espeso. Quise preguntarle de ello a don Juan y laboriosamente traté de formular mis pensamientos en inglés, pero entonces tomé conciencia de que él no sabía inglés. Experimenté un momento muy confuso y advertí el hecho de que, aún habiendo en mi mente un pensamiento muy claro, no podía hablar. Quería comentar la extraña apariencia del agua, pero lo que sobrevino no fue habla, fue sentir que mis pensamientos no dichos salían de mi boca en una especie de forma líquida. Era la sensación de vomitar sin esfuerzo, sin concentraciones del diafragma. Era un fluir agradable de palabras líquidas. Bebí y la impresión de que estaba vomitando desapareció. Para entonces todos los ruidos se habían desvanecido y hallé que me costaba trabajo enfocar las cosas. Busqué a don Juan y al volver la cabeza noté que mi campo de visión se había reducido a una zona circular frente a mis ojos. Esta sensación no me atemorizaba ni me inquietaba, al contrario, era una novedad. Me era posible barrer literalmente el terreno enfocando un sitio y luego moviendo despacio la cabeza en cualquier dirección. Al salir al zaguán había advertido que todo estaba oscuro, excepto el brillo distante de las luces de la ciudad, pero dentro del área circular de ni mi visión todo
todo era claro. Olvidé mi interés en don Juan y los otros hombres y me entregué por entero a explorar el terreno con un enfoque absolutamente preciso. Vi la juntura de la pared y el piso del zaguán. Lentamente volví la cabeza a la derecha, siguiendo el muro, y vi a don Juan sentado contra él. Moví la cabeza a la izquierda para enfocar el agua. Hallé el fondo de la cacerola. Alcé ligeramente la cabeza y vi acercarse un perro negro de tamaño mediano. Lo vi venir hacia el agua. El perro empezó a beber. Alcancé la mano para apartarlo de mi agua. Enfoqué en él mi visión concentrada para llevar a cabo el movimiento de empujarlo, y de pronto lo vi transparentarse. El agua era un líquido reluciente viscoso. Vi bajar por la garganta del perro al interior de su cuerpo. La vi correr pareja a todo lo largo del animal y luego brotar por cada uno de los pelos. Vi el fluido iridiscente viajar a lo largo de cada pelo individual y apoyar y proyectarse más allá de la pelambre para formar una melena larga, blanca, pelo individual, y proyectarse más allá de la pelambre para formar una melena larga, blanca, sedosa. En ese momento tuve la sensación de unas convulsiones intensas, y en una cosa de instantes un túnel se formó a mi alrededor, muy bajo y estrecho, duro y extrañamente frío. Parecía al tacto una pared de papel aluminio sólido. Me encontré sentado en el piso del túnel. Traté de levantarme, pero me golpeé la cabeza con el techo de metal y el túnel se comprimió hasta empezar a sofocarme. Recuerdo haber tenido que reptar hacia una especie de punto redondo donde terminaba el túnel. Cuando por fin llegué, si es que llegué, me había olvidado por completo del perro, don Juan, y de mí mismo. Me hallaba exhausto. Mis ropas estaban empapadas en un líquido frío pegajoso. Rodé en una y en otra dirección tratando de encontrar una postura en la cual descansar, una postura en que mi corazón no golpeara tan fuerte. En una de estas vueltas vi de nuevo al perro. Los recuerdos regresaron en el acto, y de improviso todo estuvo claro en mi mente. Me volví en busca de don Juan, pero no pude distinguir nada ni a nadie. Todo cuanto podía ver era al perro, pero se volvía iridiscente. Una luz intensa irradiaba de su cuerpo. Vi otra vez el flujo del agua atravesarlo, encenderlo como una hoguera. Me llegué al agua, hundí el rostro en la cacerola y bebí con él. Tenía yo las manos en el suelo frente a mí, y al beber veía el fluido correr por mis venas produciendo matices de rojo y amarillo y verde. Bebí más y más, bebí hasta hallarme todo en llamas, resplandecía de pies a cabeza. Bebí hasta que el fluido salió de mi cuerpo y a través de cada poro y se proyectó al exterior en fibras como de seda, y también yo adquirí una melena larga, lustrosa, iridiscente. Miré al perro y su melena era como la mía. Una felicidad suprema llenó mi cuerpo y corrimos juntos hacia una especie de tibieza amarilla procedente de algún lugar indefinido, y allí jugamos
jugamos y forcejeamos hasta que yo supe procedente de algún lugar indefinido. Y allí jugamos y forcejeamos hasta que yo supe sus deseos y él supo los míos. Nos turnábamos para manipularnos mutuamente al estilo de una función de marionetas, torciendo los dedos de los pies. Yo podía hacerle mover las patas y cada vez que él cabeceaba yo sentía un impulso irresistible de saltar, pero su mayor travesura consistía en agitar las orejas de un lado a otro para que yo sentado me rascara la cabeza como el pie. Aquella acción me parecía total e insoportablemente cómica. Qué toque de ironía y de gracia me... Qué maestría, pensaba yo. Me poseía una euforia indescriptible. Reí hasta que casi me fue imposible respirar. Tuve la clara sensación de no poder abrir los ojos. Me encontraba mirando a través de un tanque de agua. Fue un estado largo y muy doloroso, lleno de angustia, de no poder despertar y de a la vez estar despierto. Luego lentamente el mundo se aclaró y entró un foco. Mi campo de visión se hizo de nuevo muy redondo y amplio y con ello sobrevino un acto consciente ordinario que fue volver la vista en busca de aquel ser maravilloso. En este punto empezó la transición más difícil. La salida de mi estado normal había sucedido casi sin que yo me diera cuenta. Estaba consciente, mis pensamientos y sentimientos eran un corolario de esa conciencia y el paso fue suave y claro, pero este segundo cambió el despertar a la conciencia seria, sobria, fue genuinamente violento. Había olvidado que era un hombre. La tristeza de tal situación irreconciliable fue tan intensa que lloré. Sábado 5 de agosto 1961. Aquí haremos una pausa. Continuaremos más adelante.